El esclavo limpió las botas del amo. Los dedos de Aina, gruesos y agrietados por el jabón y el sol, se deslizaron por el cuero rígido, siguiendo cada pliegue como si fueran cicatrices en una piel que no era la suya. El olor a cera y sudor se mezcló con el dulce aroma de los jazmines que subía por el porche, pero no levantó la vista. Sabía que te gustaba el silencio, los gestos que no pedían permiso para existir. Fue entonces cuando lo vio. Una mancha oscura, casi negra, secándose entre la suela y el talón de la bota izquierda. No era barro del camino, ni pintura de un barril volcado en el almacén. Era sangre. Espeso, pegajoso, como si lo hubieran pisado apresuradamente, sin tiempo para limpiar. Aina pasó el pulgar por la marca y sintió el cuero áspero, áspero como la voz del capataz cuando gritaba a los nuevos. Ella conocía esa sangre. No por el olor, aunque sabía que el hierro de la sangre fresca era diferente del que ya se había podrido, sino por la historia que contaba. 2 días antes, el hombre había regresado tarde, con las manos temblorosas mientras se desataba el cinturón. No era común verlo así, tan tranquilo, tan satisfecho. Esa noche el chivo de la cocina ya no estaba, y al día siguiente el niño Teco, el que robaba guayabas del huerto, no se presentó a pasar lista. Aina presionó el paño húmedo contra la mancha, frotando en círculos apretados, como si también pudiera borrar el recuerdo de aquellos dedos delgados que perforaban la tierra en busca de frutos. La sangre persistió, extendiéndose en pequeñas vetas de color óxido a lo largo del borde del cuero. Se mordió el labio y sintió el sabor salado del sudor goteando de su frente. Afuera el hombre se reía con los invitados, hablaba de cosechas y precios, de cómo los negros de aquí eran más fuertes que los de Angola. Su voz era ligera, casi cantando, mientras Aina imaginaba el peso del cuerpo de Teco siendo arrastrado por el monte, sus pies descalzos arañando la tierra, sus manos aún agarrando la guayaba que no tuvo tiempo de comer. Escupió en la tela y se frotó con más fuerza. Cuando la bota estuvo limpia o lo más limpia posible, Aina la volvió a colocar en su lugar, alineada con la otra, como si nada hubiera pasado. Luego tomó el balde y fue a lavarse las manos al tanque trasero, donde el agua sucia corría por el desagüe como lágrimas que nadie podía ver. Esa noche, mientras los grillos cantaban y el hombre roncaba en el gran salón, Aina soñó con un pie descalzo pisando guayabas trituradas. Y cuando despertó antes de que cantara el gallo, enterró el paño ensangrentado debajo del cuenco, donde la tierra era blanda y nadie miraba. La luna todavía estaba baja cuando Aina regresó a la casa, con sus pies descalzos silenciosos sobre la tierra húmeda. El olor a café quemado procedía de la cocina, donde la sartén olvidada sobre el fuego se había secado hasta formar una costra negra. Sopló las brasas de la estufa de leña, arrojó un puñado de grano nuevo al molino y empezó a girar la manivela con un ritmo mecánico, como si el movimiento pudiera ahogar el resto. El hombre se despertó tarde como siempre y cuando entró a la cocina encontró la mesa ya puesta, café recién hecho, pan de maíz y un plato de guayabas cortadas por la mitad, con la pulpa roja brillando como heridas abiertas. No preguntó dónde estaba Teco. Nadie preguntó. Los muchachos de la granja a veces desaparecían, algunos regresaban con nuevas cicatrices, otros no regresaban. El hombre comió en silencio, secándose los labios con el dorso de la mano, y cuando terminó empujó el plato hacia el centro de la mesa como si fuera un hueso roído. Aina lavó los platos con agua tibia y las manos sumergidas en el recipiente esmaltado desconchado. De vez en cuando miraba por la ventana, donde la hierba crecía espesa hasta el borde del claro. Allí, entre las anchas hojas de los plátanos, algo se movía, una figura delgada, una sombra que no debería estar allí. Presionó los dedos contra el borde del lavabo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por la tarde, mientras tendía la ropa en el tendedero, Aina lo olió antes de verlo, un hedor dulzón y podrido como el de fruta pudriéndose al sol. Siguió el rastro hasta el pie de la gameleira, donde debería haber sido enterrado el paño ensangrentado. Pero la tierra estaba revuelta y sobre ella, esparcidas como migajas de un camino, guayabas trituradas, con las semillas brillantes expuestas como ojos. Se arrodilló y cavó con las manos desnudas. La tela ya no estaba allí. En su lugar, algo brillaba entre las raíces, un diente de leche pequeño y amarillento con un hilo de sangre seca en la encía. Aina lo recogió y lo sostuvo contra su palma, sintiendo el peso insignificante de lo que sentía. Él era. Cuando el hombre la llamó al anochecer, ella ya se había limpiado el diente y lo guardaba dentro de la bolsa de tela que usaba para llevar las semillas de maíz. Él no respondió.
En lugar de eso encendió la lámpara y se sentó en la alfombra del piso, cosiendo el desgarro en la barrera de la ventana con puntos tan apretados que parecían cicatrices. Afuera el viento mecía las ramas del árbol y entre las hojas algo suspiraba. No era el sonido de un animal, ni el sonido del viento. Era una voz fina, casi un silbido cantando una canción que Aina conocía, la misma que Teco silbaba mientras recogía guayabas, antes de aprender a tener miedo. Ella no miró hacia atrás. Siguió cosiendo con los dedos ágiles como si cerraran una herida. La lámpara parpadeaba, proyectando largas sombras sobre las paredes de arcilla cruda. Los puntos de la barrera se multiplicaron, cada uno un pequeño acto de resistencia contra lo que pudiera entrar. Aina sabía que el viento no traía solo hojas secas. También traía olor a tierra mojada, el mismo que precedía a las fuertes lluvias, y algo más, un aroma dulce y podrido, como de fruta olvidada en el árbol, pudriéndose bajo el sol. La voz continuó ahora más cerca, envolviéndose entre las ramas del árbol. No eran palabras, sino una melodía que se repetía, insistentemente, como si alguien intentara recordarle algo que ya debería saber. Aina frunció los labios. Sabía que si respondía, si siquiera respiraba profundamente, lo de afuera ganaría fuerza. Así ocurre con las cosas que no tienen cuerpo, se alimentan de lo que les damos, incluso sin querer. El hombre llamó a la puerta 3 veces con los nudillos. No era un sonido impaciente, sino pesado, como si cada latido llevara consigo el cansancio de muchos años. Aina. Ella no se dio vuelta. Los dedos no dejaban de moverse, la aguja entraba y salía de la gruesa tela con una precisión que solo proviene de quien cose más que tela, de quien cose silencios, de quien cose ausencias. El diente, dijo finalmente el caballero. No ibas a tirarlo. Aina clavó la aguja en la tela y la mantuvo allí, firme como si fuera un cuchillo. La bolsa de semillas estaba a su lado, el contorno del diente visible bajo el tejido deshilachado de la tela. No era un diente cualquiera. Pertenecía a Teco y ella lo había conservado el día que lo encontró entre las raíces del árbol de mango, blanco y limpio, como si lo hubiera lavado el agua de lluvia. No había sangre, no había señales de caída. Solo el diente entero como una promesa incumplida. No es para jugar, murmuró. El caballero suspiró. No era un hombre de muchas palabras, pero ese suspiro contenía todas las cosas que había dejado de decir a lo largo de los años, el miedo que no nombraba, las oraciones que no surtían efecto, la certeza de que algunas cosas, una vez perdidas, no regresan, ni siquiera como sombras. Están volviendo, dijo en voz baja. Aina no preguntó quién. Lo sabías. Siempre lo supe. Afuera, la voz dejó de cantar. Hubo un momento de silencio tan denso que parecía como si el mundo hubiera contenido la respiración. Entonces algo rascó la pared de barro, lentamente como si largos clavos estuvieran trazando un camino hasta la ventana. La barrera cosida se estremeció aunque no había viento. Tomó la bolsa y la presionó contra su pecho. Dentro de él, el diente parecía latir caliente como si todavía estuviera vivo. Hoy no, susurró Aina, más para sí misma que para ti o lo que fuera que estuviera al otro lado de la pared. Y empezó a cantar. No era la misma melodía fina y dolorosa que había llegado desde fuera. Era una canción antigua, de esas que tarareaban las mujeres del pueblo mientras amasaban el maíz o cuando enterraban a los muertos sin nombre. Una canción que no pedía, sino que ordenaba. Quien no llamó, pero se alejó. Las uñas dejaron de rascarse. El hombre dio un paso atrás, como si el sonido lo hubiera empujado. Él conocía esa canción. Sabía lo que hacía con las cosas que no deberían estar allí. Aina siguió cantando con los ojos cerrados y las manos ahora inmóviles sobre la bolsa. La lámpara ardía con más intensidad, como si alguien la hubiera soplado, y por un instante el olor a tierra mojada se mezcló con el de cera quemada y algo más, algo que ardía por dentro lentamente como carbón consumido sin llama. Cuando abrió los ojos, la pared estaba intacta. El viento había cesado. Lo único que quedaba flotando en el aire era el eco de un silbido lejano, tan débil que solo podía ser el recuerdo de un pájaro. El caballero todavía estaba allí, apoyado contra él. Marco de la puerta, su piel más gris de lo habitual. Mañana, dijo. Aina no respondió. Sabía lo que significaba el mañana. Guardó la aguja, cogió la bolsa y se tumbó en la colchoneta, de espaldas a la ventana.
El diente contra su pecho latía como un segundo corazón. Y afuera, mucho más allá de la gameleira, algo esperaba. Paciente. Hambriento. Como siempre ha sido. La noche descendió sobre la casa como un paño húmedo, sofocando los últimos alientos del día. Aina cerró los ojos, pero el sueño no llegó. El diente latía contra su piel, caliente y pesado como si estuviera vivo. Lo apretó entre sus dedos, sintiendo los bordes afilados, la superficie áspera donde la pulpa se había podrido siglos atrás. No era un diente cualquiera. Nunca he estado. No te moviste. Su respiración era tan ligera que podría confundirse con el susurro de las polillas en las vigas. Aina sabía que él no dormía. Nunca dormía, en realidad no. Ella simplemente esperó como todo lo demás en esa casa, como lo que había más allá del cuenco, como las sombras que se arrastraban por los rincones cuando ella cosía a la luz de la lámpara. El silbido volvió. Esta vez no fue un eco. Venía del interior de las paredes, como si los huecos entre las tablas fueran bocas susurrantes. Aina se sentó lentamente con los dedos todavía alrededor de la pequeña bolsa de tela que contenía la aguja y el hilo encerado. No te volteaste. No era necesario. Él lo sabía. No es mañana, murmuró. El viento volvió pero no soplaba del exterior. Provenía del suelo, subiendo por las grietas del suelo, trayendo consigo el olor de algo enterrado. Aina presionó el diente contra su pecho, sintiéndolo vibrar, casi cantando. Fue una respuesta. Un llamado. Afuera, el cuenco del juego crujió. No fue el viento. Era algo que se movía entre las ramas, algo que no tenía peso pero que doblaba la madera como si fuera paja. Las hojas cayeron todas a la vez, secas, crujiendo contra el suelo como huesos. El caballero finalmente se movió. Sus dedos, largos y nudosos, se cerraron alrededor del marco de la puerta. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo, y su voz era como si la tierra se estuviera moviendo. Aina no respondió. Se bajó de la cinta y sus pies descalzos hicieron silencio sobre el frío suelo. Cogió la lámpara, pero no la encendió. La oscuridad era mejor. La oscuridad ocultó pero también reveló. Cuando abrió la puerta, el aire estaba en silencio. Demasiado. Como si el mundo hubiera contenido la respiración. La gameleira se alzó frente a él, negra contra el cielo sin estrellas. Y debajo, donde debería haber terminado la sombra, había un vacío. No era una ausencia de luz, sino algo que absorbía la luz, lentamente, como un animal lamiendo la miel de una colmena. Aina avanzó. El diente ahora ardía, no como brasas, sino como hielo. Lo sacó de la bolsa y lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo cómo se abrían las grietas, como una boca. El silbido creció, ya no distante, sino dentro de ella, vibrando en sus huesos. Algo se movió en la oscuridad debajo del árbol. No era una forma, no exactamente. Era como si el aire se hubiera doblado, retorcido, creando un espacio donde no debería haber espacio. Y dentro de ese espacio, ojos. No dos, no muchos, solo ojos esparcidos como semillas, brillando débilmente como el guante de un gato en la oscuridad total. Viniste, dijo una voz que no era una voz, sino el sonido de raíces rompiéndose. Aina tragó. El diente latió y sintió que algo se aflojaba en su interior, como si se soltara un nudo. Traje lo que es tuyo, respondió. Y luego, con un movimiento que no era el suyo, levantó la mano y se clavó la aguja en el pecho, justo encima del corazón. La sangre no fluyó. Al principio no. Primero llegó el olor, a tierra virgen, a algo que nacía, a algo que había esperado mucho tiempo para respirar. Luego el hilo encerado empezó a moverse por sí solo, cosiendo la carne abierta alrededor del diente, como si cerrara una puerta. O abrir. El diente se hundió. No como una espada, sino como una llave que gira en la cerradura de algo que nunca debería haberse cerrado. Aina sintió su peso deslizarse en su pecho, arrastrando consigo recuerdos que no eran suyos, el sabor del agua estancada en viejos pozos, el sonido de pasos que no resonaban, la sensación de ser muchos y ninguno al mismo tiempo. Su cuerpo tembló no de dolor, sino de reconocimiento, como si una parte de ella, dormida durante mucho tiempo, finalmente despertara y estirara sus extremidades dentro de su propia piel. Los ojos en la oscuridad parpadearon.
No todos a la vez, sino en ondas, como si algo los atravesara, una corriente que ahora también los recorría. «¿Eres ella?» La voz que no era voz volvió más cercana, más húmeda, como si hablara por sus propios labios. «¿Te acuerdas?» No fue una pregunta. Las paredes del espacio, si es que eran paredes, empezaron a respirar. Aina vio, o soñó que veía, las venas negras expandiéndose en la piedra, pulsando al mismo tiempo que el diente en su interior. El hilo seguía moviéndose, tejiendo ahora algo más que carne, tejiendo el tiempo, tejiendo decisiones que ella no había tomado, tejiendo los hilos sueltos de una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento. No quería, susurró, pero las palabras salieron distorsionadas, como si su lengua también estuviera siendo cosida en otra forma. Solo quería que dejara de doler. La risa que surgió no fue cruel. Era viejo. Era el sonido de algo que había esperado tanto tiempo que la crueldad ya no tenía sentido. El dolor es solo otra palabra para referirse al crecimiento. La aguja ha completado su trabajo. El último nudo se apretó por sí solo y Aina sintió que el diente se encajaba en el lugar donde siempre debería haber estado, no como un cuerpo extraño, sino como una semilla. Su piel se cerró sobre él, dejando solo una cicatriz en forma de una boca pequeña y ligeramente abierta, justo encima de su corazón. Los ojos en la oscuridad se acercaron. No como un enjambre, sino como constelaciones que se reordenan. Uno de ellos, grande, húmedo, con la pupila vertical como la de una cabra, se detuvo ante ella. «Ahora llevas la puerta». La voz fue un suspiro contra su frente. «Y las puertas no están para quedarse cerradas». Algo dentro de ella respondió. No su mente, no su voluntad, sino lo que ahora habitaba en su pecho, que se extendía, poniendo a prueba los límites de su nuevo hogar. Aina sintió que el suelo, si era suelo, cedía bajo sus pies, no como una caída, sino como una invitación. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en el bosque. O casi. Los árboles todavía estaban allí, pero su corteza brillaba de color azul, como si hubieran sido pulidas por manos invisibles. El aire olía a lluvia a punto de caer, aunque el cielo estaba despejado, demasiado claro, de un azul tan profundo que dolía mirar. Y en el centro del claro donde se encontraba, algo que no había estado allí antes, un pozo seco, sus bordes cubiertos de musgo en forma de dedos entrelazados. Y flotando sobre él, el reflejo de una mujer que no era del todo Aina. Era ella, pero con ojos mucho más oscuros, su piel ligeramente traslúcida, como si una parte de ella todavía estuviera al otro lado de la puerta. La boca de la mujer del pozo se movió, repitiendo las palabras que Aina ya conocía. «Tú viniste». Esta vez no fue una observación. Fue una advertencia. Y cuando Aina miró hacia abajo, vio que sus manos ya no estaban vacías. En uno, la aguja de hueso aún brillaba, ahora teñida de un rojo que no se secaba. En el otro, algo que antes no estaba, un ovillo de hilo negro, grueso como tendones, que se movía solo, como serpientes adormecidas. Algo dentro susurró. «Ahora cose».